Hoy en Panam Post conversamos con Fernando Cocho, él es analista de inteligencia y vamos a conversar sobre la guerra en Ucrania a propósito del año que se cumple desde que esta inició y los últimos acontecimientos mundiales que vienen ocurriendo en torno a esta. Muchísimas gracias por la entrevista y bienvenido. Un placer estar con vosotros y es un placer para mí poder compartir el conocimiento que pueda tener. Bien, bueno, como comentaba, señor Fernando, bueno, tal como decía, se cumple un año de la guerra en Ucrania desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el comienzo de esta, y cito entre comillas, operación militar especial. Al mismo tiempo, la ONU realizaba en ese momento una reunión de emergencia por las tensiones que ya habían entre Rusia y Ucrania. Pero mucha agua, sabemos muy bien que mucha agua ha corrido desde entonces. Estados Unidos y China ganan protagonismo en este conflicto. Por un lado, el presidente Joe Biden va de sorpresa a Kiev y por el otro se da a conocer que China podría suministrar armamento a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin. Pero bueno, sin embargo, Pekín niega las acusaciones, lo hizo en las últimas horas. Mi pregunta para usted es, ¿hacia dónde se enfoca la guerra en esta nueva etapa? Porque todo parece indicar que ya no se limita a Rusia y Ucrania. Bueno, en realidad nunca se ha limitado la guerra a Rusia y Ucrania. En realidad es una justificación geopolítica en el enfrentamiento ni siquiera entre Europa y Rusia o Estados Unidos y Rusia, sino entre los intereses de un incipiente potencia mundial ya casi consolidada, que es China y sus aliados, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Irán y se encuentra también la propia Rusia, y los intereses de lo que llamamos hasta ahora la anglosfera. La anglosfera es Estados Unidos, Gran Bretaña y todo lo que es el mundo anglosajón, que incluso a veces también está dependiente económicamente de China, como ahora explicaré. ¿Hacia dónde va? En realidad este conflicto viene desde 2014, está alarmado, está ya incorporado en todo lo que la OSCE, la ONU y otras muchas organizaciones ya venían diciendo, que en el este de Ucrania venía ocurriendo un conflicto muy fuerte entre una milicia separatista prorrusa que quería la independencia o la anexión a la Federación Rusa de ese territorio, y por otro lado todo lo que es la Ucrania occidental, más apoyada, digamos, por Europa y sobre todo por Estados Unidos, que ha invertido muchísimo dinero desde 2014. Algunos dicen que desde la revolución del Maidán, otros dicen que desde el golpe de Estado del Maidán, depende de la narrativa que cada uno contemple, ¿no? El hecho es que desde 2014 hay un problema gravísimo en el Donbass que para Rusia es de carácter existencial y para Estados Unidos también, en tanto que necesita no perder el poder que significaría tener a Ucrania en una espina clavada en el dorsal de Rusia, ¿no? Y Rusia eso lleva avisando ya mucho tiempo que no lo iba a permitir. Y hasta en este momento pues ha habido milicias, guerras, conflictos apoyados por diversas organizaciones, por ejemplo la milicia Azov por parte de Ucrania o el batallón Wagner por parte de Rusia, los chechenos por parte de Rusia, que son los que han tomado la iniciativa en las acciones de esta llamada guerra especial. Evidentemente es una invasión de un territorio soberano, el cual no está justificado de ninguna manera desde el punto de vista del derecho internacional, pero no es menos cierto que no hablamos de intereses internacionales, sino de intereses geopolíticos de grandes potencias, entre las cuales evidentemente está Estados Unidos, que le interesa tener una Ucrania no tanto pro-occidental, sino pro-Estados Unidos y depender de ellos, y, digamos, generar un conflicto hacia Rusia y hacerle, si cabe más, mermar sus capacidades de relaciones internacionales con Europa. Es decir, Europa tenía una gran dependencia, sobre todo energética, de Rusia, y eso a Estados Unidos no le interesaba. ¿Por qué? Porque la alianza energética y económica que Rusia estaba teniendo con la Unión Europea podría hacer tambalear los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que no olvidemos que ya en el 2014 también, por casualidad, hizo una modificación de la legislación para empezar a utilizar el fracking, que nadie entendía el porqué, para el almacenamiento de gas. Hoy por hoy sabemos que todo el gas que almacenaba el fracking en el 2014 era para venderlo a Europa en caso de que hubiera un conflicto. Por tanto, era una historia que ya estaba larvada y que ya estaba totalmente preparada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Rusia
no es que tenga razón, es que Rusia tiene unos intereses geopolíticos, los cuales no han sido escuchados desde la década de los años 90, donde había una potencia omnímoda, que era Estados Unidos. Tras la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y un auge paulatino de China y los llamados BRICS, entre los que se cuentan, por ejemplo, Sudáfrica, Brasil o incluso Irán, la República Islámica del Irán. ¿Hacia dónde va la guerra? La guerra va, evidentemente, hacia un enquistamiento. Ninguna de las dos partes puede ganar sin realmente poner encima de la mesa la totalidad del armamento. Ucrania no puede vender jamás a una potencia nuclear como es Rusia sin tener armamento nuclear, tener aviones, tener carros de combate y un refuerzo de infantería y de logística, no solo de inteligencia militar, sino de logística, muy importante. Y eso implica un apoyo en actividades ofensivas por parte de la OTAN y sus aliados, de la Unión Europea, que Putin ha dicho que no iba a permitir. Y entonces daríamos pie a un aumento de la escalada militar y que Putin pudiera utilizar elementos de lo que se llama bombas nucleares tácticas. Esas bombas nucleares tácticas no se han utilizado, pero también se puede utilizar otro tipo de armamento, como guerra química, guerra bacteriológica, y ahora, en esta última fase, justo antes de la primavera, justo antes del deshielo, cuando ambas partes se están preparando de nuevo para una reconquista, para una última batalla, por decirlo así, una última batalla en la que llegara la negociación. Biden está claro que ha llegado a reunirse con Zelensky, al igual que Italia se ha reunido con Zelensky, igual que otros, Francia, Macron se reunió con Zelensky, para decirle que tiene que negociar. Al igual que China ya le ha dicho a Rusia que tiene que negociar, tiene que llegar a un acuerdo, un entente cordial, en el que, parecido a Corea del Norte, Corea del Sur, haya un territorio en el que ambas partes pacten una frontera durante cierto tiempo para evitar que la matanza siga ocurriendo por ambas partes, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido la mentalidad eslava. Los eslavos no piensan como los europeos. Es decir, Putin no puede ceder estratégicamente el Donbass porque significaría tener la puerta de la OTAN a Ucrania, que estaba recientemente, en 2014, siendo rearmada por Estados Unidos e incluso había pedido la posibilidad de volver a ser potencia nuclear, que había en su momento declarado que sería neutral. Y por otro lado, evidentemente, no podemos permitir que un país como Rusia invada a un país que legítimamente quiere incorporarse a la Unión Europea o a la OTAN. Caso que no puede ocurrir porque tanto la Unión Europea como la OTAN tienen sus estatutos que ningún país se puede incorporar a sus filas si tiene algún conflicto interno, y en este caso Ucrania tenía un gravísimo conflicto en el Donbass. Por tanto, la narrativa falla por ahí. Por otro lado, China le ha dicho a Rusia que tiene que parar, pero al mismo tiempo, para poder parar, según la doctrina más tradicional militar de Clausewitz, tiene que llegar a la mesa de negociación con el mayor número de espacio-territorio conquistado o reconquistado, en el caso de Ucrania, para llegar a una mejor acuerdo, ¿no? En la doctrina occidental, nosotros queremos llegar a un acuerdo, paramos la guerra, negociamos y si no se llega a un acuerdo, se comienza la guerra. Para ellos no. Mientras están guerreando, mientras están peleando y luchando, están negociando. Porque la negociación, la parte de la lucha, es parte de la negociación y parte de las cartas que se ponen sobre la mesa. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia un enquistamiento. Y ese enquistamiento va a ser muy peligroso porque Putin ya ha declarado hoy mismo que no va a ceder nunca más el territorio, que abandona el tratado de armas nucleares que firmó con Estados Unidos, que va a rearmar a su población, que va a invertir mucho en armamento y que directamente se va a centrar en sus aliados, son China e Irán. Por tanto, ya Europa se queda totalmente fraccionada y totalmente dependiente, en este caso, de Estados Unidos. Básicamente eso es lo que va a ocurrir. Justamente usted mencionaba esto del discurso de Vladimir Putin. Al momento de grabar esta entrevista solo pasaron unas horas de ese discurso y sí quiero que hilemos un poco más fino porque bueno, él anunció esta suspensión de la participación rusa en el acuerdo de tratado nuclear que mantenía con Estados Unidos, que limitaba la cantidad de ojivas nucleares de cada nación y otros tipos de armas de este tipo. Él decía que, bueno, que si Estados Unidos desarrolla nuevas municiones, el Ministerio de Defensa ruso también debe prepararse y también debe hacer los ensayos necesarios. ¿Podemos hablar efectivamente de una escalada de esta guerra?
Sin duda, una escalada comparable a la escalada de la peor Guerra Fría que podamos recordar. Porque Putin ha dado 3 datos muy importantes. Va a incentivar el armamento y va a apoyar a la gente, a sus aliados, que compren armamento. Él no está hablando a Europa, no está hablando incluso a Iberoamérica, Latinoamérica, está hablando básicamente a Asia. Asia, que es el mercado que va a controlar dentro de muy poco China con la evolución del mercado común ASEAN, en el que la India, cuando se incorpore, significará que más de 2/3 de la economía del mundo estarán centrados en ese mercado común, llamémoslo así, asiático, bajo el control de China, con 1/3 de la población mundial. Eso no ha ocurrido nunca ni en la época en la que Estados Unidos era potencia omnímoda. Incluso en esa estructura económica, de alianza económica, países aliados, tradicionalmente aliados de Estados Unidos, como son Corea del Sur, como es Japón, como es Nueva Zelanda, como es Australia, también se incorporan a ese mercado asiático y evidentemente de una u otra manera van a quedar subordinados de manera económica. No olvidemos que el primer inversor en Australia en sistemas de mineros, por ejemplo, es China. La primera potencia en analizar la riqueza mineral que tiene Australia es China. Es la mayor beneficiada y la mayor inversora de toda Australia, por poner un ejemplo. Y evidentemente ahora los bloques van a ser 2, pero 2 muy diferentes. Va a ser la anglosfera y la poca que quede Europa, el conflicto en quién se va a quedar en procesos de influencia en Iberoamérica y en África, y todo el restante, Oriente Medio y todo el restante de lo que es Asia, va a quedar en manos de los intereses de China y sus aliados. Básicamente Rusia, Irán, Rusia todo lo que es la parte, llamemos de la Asia superior, China la Asia inferior, y Irán todo lo que es la parte de lo que es el Marrec, por decirlo de alguna manera, más allá de Israel, ¿no? Toda la parte de Irán, Irak y todos los países que están alrededor, Jordania, etcétera, etcétera, que tienen alianzas muy importantes. Inclusive, Irán tiene una alianza muy importante con un miembro de la OTAN, que es Turquía. No olvidemos que la mitad de los iraníes son turco-azeríes. Por tanto, estamos en un escenario que recuerda la Guerra Fría, pero con un problema. Y es que ahora sí, de verdad, se incorporan potencias militares nucleares que no van a hacer caso a lo que hasta ahora el tío Sam, Estados Unidos, dictaminaba según sus intereses. Veamos el ejemplo de qué haría Estados Unidos si México tuviera una alianza económica, solo económica, con China. ¿Lo permitiría? No. Sin embargo, Rusia dice, ¿por qué he de permitir que haya una alianza militar o económica con Ucrania sin que se respeten mis intereses geopolíticos? Eso es independiente de que evidentemente Putin ha cometido un delito de lesa humanidad y está haciendo una guerra injusta, pero es una potencia geopolítica y geomilitar que no ha sido tenida en cuenta y que ha sido provocada de manera sistemática por Estados Unidos, no por la Unión Europea. Entonces, en efecto, creo que esa es la duda de muchas personas que ahora ven estas noticias sobre lo que dice Putin, sobre la escalada de la guerra. Creo que la duda definitivamente es si estamos ante una nueva guerra fría, y creo que usted me lo responde con esta afirmación, con este análisis que hace, en donde... Claro, la diferencia era que en ese momento igual habían tensiones nucleares, pero el mundo estaba dividido entre aquellos que defendían el comunismo y aquellos que defendían el capitalismo. ¿Eso también podría rescatarse de ese momento o ya es totalmente distinto en referencia a lo que usted menciona? No, ahora mismo nos encontramos en otro modelo de Guerra Fría. Nos encontramos en el modelo capitalista o liberal democrático. Se ha visto como se ha visto eso por parte de Estados Unidos y de la anglosfera y sus aliados, que en este caso somos Europa, subordinados a sus intereses, pero por otro lado nos encontramos con una Rusia que no pretende recuperar el poderío de la antigua Unión Soviética, sino del antiguo Imperio Ruso. Es decir, es una Rusia nacionalista, es una Rusia ultraortodoxa, es una Rusia que intenta recuperar, para entendernos coloquialmente, la época de los zares. Y tenemos una China que evidentemente tiene un modelo diferente, un modelo económico de absoluto liberalismo y capitalismo, pero de cero libertad política o ideológica. Y eso ha creado una capacidad de crecimiento en China de 2 dígitos. Y por otro lado, también en Irán nos encontramos con que por el aislamiento y por otros tipos de circunstancias han generado un proceso revolucionario totalmente identitario que intentan exportar como modelo a otros países, dado el éxito que ha tenido, que pensemos así o no,
es una potencia de primer orden desde el punto de vista militar de la zona. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora ya no estamos hablando de ideologías, sino de intereses económicos. De hecho, la guerra, decía Clausewitz, que es la continuación de la diplomacia por otros medios. La diplomacia no sirve para otra cosa nada más que para situaciones económicas o situaciones de comercio, ¿no? Entonces, cuando el comercio falla, comienza la guerra. Bien, usted ha dicho en otras oportunidades, y justo lo mencionaba hace un momento, que nosotros estamos viendo con ojos occidentales una cultura totalmente distinta donde no prima el diálogo, sino la imposición, haciendo referencia a Rusia, y que en la cultura y forma de pensar de Putin lo importante es demostrar quién tiene la fuerza física, más no el diálogo. Y teniendo esto, claro, y teniendo esto en cuenta, yo le pregunto, ¿hasta dónde o hasta qué punto cree usted que puede llegar Vladimir Putin en su objetivo para anexarse más territorios ucranianos o para evitar la expansión de la OTAN? Porque bueno, ahora tiene estas alianzas fuertes con Rusia, con Irán, entonces ¿hasta qué punto puede llegar el presidente ruso? Bueno, yo creo, y siempre lo he mantenido, que Putin en realidad nunca tuvo el interés de conquistar la totalidad de Ucrania. Quizá a lo mejor algunos informes de inteligencia le hicieron errar en la posibilidad de poner un gobierno títere en Kiev, ¿no? Pero en realidad lo que él siempre ha reclamado es una garantía, un cordón sanitario de garantía, que él llama de necesidad existencial, para evitar que la OTAN, como ha ocurrido con países antiguos de la Unión Soviética, de la antigua órbita soviética, se pasaran a la OTAN. Es algo que él no puede permitir. Pero el problema reside en que Putin es de los moderados. Aunque suene raro, Putin dentro del Kremlin es de los moderados. Hay otros que habían propuesto el uso de guerra bacteriológica, química y, por supuesto, nuclear táctica con Ucrania. Se calcula que si eso hubiera sido así, con bombas nucleares tácticas, Ucrania hubiera durado en torno a los 12-14 minutos en el conflicto armado. Rusia tiene en torno a las 5.000 y pico cabezas nucleares. Sí. Y Ucrania no tiene ningún tipo de capacidad para oponerse o derribar esos misiles. Y en el caso de que la OTAN, la Unión Europea, le ayudara, significaría una intromisión en un conflicto regional y una guerra directa con Rusia. Por tanto, estamos en un escenario francamente complicado, muy complicado. ¿Hasta dónde va a llegar Putin? Hasta donde tenga que llegar. Putin no puede retroceder porque, por un lado, tiene a los halcones que le siguen presionando para ser todavía más duro, y por otro lado tiene la necesidad de llegar a un acuerdo, no con Zelensky, sino un acuerdo que le permita salvaguardar la economía de Rusia, que tampoco ha sufrido tanto con las sanciones, ¿no? De hecho, puede haber perdido algo, pero China y la India le está comprando el combustible y el gas a precios más bajos, pero está comprándolo todo. Y se ha lanzado en los brazos de China y de la India y de Asia en Central. Un caso muy peculiar es que Estados Unidos ha comprado gas y petróleo por países sicarios y lo ha refinado y nos lo ha vendido a nosotros como petróleo o gas norteamericano. Por tanto, una vez más demostramos que la estructura geopolítica económica prima sobre lo que en realidad nos están contando. Putin llegará hasta donde tenga que llegar. ¿Que ha perdido 200.000 hombres? Bueno, es que nos volvemos a olvidar que es un país con 140 millones de habitantes y que para ellos, en su doctrina militar, la infantería es carne de cañón. No tiene importancia. Es una doctrina militar muy anticuada, pero no le importa perder tanta tropa. No es importante para él. El hecho es que ahora está utilizando nuevas herramientas, drones, misiles de largo alcance, ha destruido la infraestructura o ha intentado destruir la totalidad de las infraestructuras económicas, energéticas de Ucrania para forzar, en un invierno que afortunadamente no ha sido tan duro como otros, para forzar el proceso de negociación. Y Ucrania, sin apoyo externo, no puede continuar la defensa del territorio que tiene o intentar recuperar, que no lo va a poder conseguir, parte del Donbass. Por eso el uso de tanques, el uso de aviones, que serían armas ofensivas, y Putin lo consideraría una amenaza existencial. Lo que ocurre es que van a llegar esas tropas, esos tanques, esos aviones, justo cuando empiece la mesa de negociación. Por tanto, se van a quedar ahí, pero no van a pasar a territorio que Rusia consideraría ya anexado
como es el Donbass. Bien, y ya para culminar, quisiera leerle una premisa que me pareció interesante, quisiera conocer su opinión, en donde, bueno, la guerra en Ucrania ha dejado al descubierto que cuanto mayores son los riesgos que acompañan una confrontación geoestratégica, más obsoletos parecen los marcos de seguridad colectiva creados para hacerle frente. Esta afirmación viene del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. ¿Cree usted que en efecto es así? ¿Los mecanismos o alianzas internacionales se quedaron cortos en tiempos donde precisamente hablamos de armas más sofisticadas, hablamos de guerras asimétricas, hablamos de estas alianzas intercontinentales en donde hay intereses en común entre unos autoritarismos y otros de ambos hemisferios? Por ejemplo, tenemos América Latina aliado con China, aliado con Rusia. Entonces, ahí va de nuevo mi pregunta, ¿las alianzas internacionales quedaron obsoletas? Esto, la OTAN, Estados Unidos aliado con países europeos, ¿se quedó corto? Absolutamente. No vale absolutamente para nada. Ahí estamos en un marco de referencia totalmente diferente y el problema es que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas y ese es el problema. No tenemos capacidad de respuesta porque si no fuera cierto que los conflictos armados han cambiado, Ucrania no podría haberse opuesto a un ejército como el ruso. Si hubiera tenido apoyo indirecto de Estados Unidos, de apoyo de inteligencia de la OTAN, apoyo por parte de Polonia de inteligencia, hubiera tenido armamento defensivo cedido por Europa, por Estados Unidos, si no hubiera ocurrido eso, que en el fondo es una guerra asimétrica, si hubiera tenido un apoyo en la construcción de las narrativas para convencer a la población, no solo ucraniana, sino el exterior, del victimismo real, por otro lado, que está sufriendo Ucrania, no podría haberse opuesto Ucrania como tal país a Rusia. Pero claro, estamos hablando de un país que, para que lo entendamos, los que conocen geografía española, por ejemplo, el Donbass, el territorio que tiene Putin bajo su mandato por ahora, es del tamaño prácticamente de un tercio de lo que es España, de la península ibérica. O sea, es un terreno muy grande. Y conquistar Ucrania en su totalidad requiere casi 400.000 hombres perfectamente adiestrados y otros tantos de refresco. Por tanto, estamos hablando de otro tipo de guerra. Estamos hablando de guerra cibernética, guerra económica, guerra asimétrica en el uso de drones y nuevas tecnologías de destrucción. Y en eso Rusia ha cometido el error de tener una doctrina militar muy anticuada, que no ha logrado la suficiente modernización. Sí es cierto que tiene armas supuestamente muy sofisticadas, pero que no ha usado. Y también es cierto que tiene tecnología y metodologías militares muy antiguas. Pero también es cierto que sigue siendo una potencia militar tradicional muy importante. Por tanto, en ese tránsito, que es lo que ha dicho Putin en su discurso, ahora se va a centrar mucho más en reforzar las capacidades militares en todo el margen. Desde las guerras tradicionales, soldados, tanques, aviones, misiles, hasta lo que es la parte de guerra más cibernética, de guerra espacial, de guerra de satélites, de guerra cibernética en cuanto a hackers, acoso económico y ataques de ransomware, por ejemplo, a entidades políticas o públicas de otros países. Estamos en otra esfera. Y no, hasta que nos demos cuenta de cómo enfrentarnos a esas necesidades, pues estaremos huérfanos. Decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de la segunda parte. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Es decir, las circunstancias de Putin son existenciales. Las circunstancias de Estados Unidos también, porque está perdiendo poder de manera rapidísima respecto al gigante asiático, que en 2-3 años es capaz de superarle económica y militarmente. Y eso Estados Unidos no lo puede permitir. Por tanto, estamos en un escenario, en un paradigma diferente, en unos axiomas diferentes, y no tenemos capacidad categorial aún suficiente para prepararnos. ¿Por qué? Porque hemos confiado demasiado en las reglas tradicionales y no hemos escuchado, yo como analista de inteligencia me siento así, no han escuchado a los que desde hace ya más de 5, incluso 10 años, llevan avisando de los riesgos emergentes que hay desde este tipo. Y el riesgo emergente no es solo el yihadismo, el terrorismo islámico, sino todos los desequilibrios económicos, geopolíticos que estaban ocurriendo y a los que nadie ha hecho caso. La fractura, por ejemplo, logística que está ocurriendo en estos momentos en Europa viene motivada por un parón en el puerto de Shanghái
y un parón en la producción china, lo que ha demostrado que hemos subcontratado demasiado y, por tanto, no somos independientes geoestratégicamente. Dependemos, y eso es debilidad. Bien, bueno, muchísimas gracias, señor Fernando, por este análisis. Creo que son horas importantes para cómo se va a configurar el escenario geopolítico al corto plazo. Así que, bueno, agradecemos muchísimo su testimonio. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias.